Bueno, ya nos están acompañando los especialistas en este caso desde el día número 1, ¿no? Sí, exactamente. Hugo Marietán, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias. Psiquiatra ya, bueno, de por sí altamente conocido aquí en la pantalla de C5N. Y también el doctor Jorge Monasterski, gracias por estar esta noche. Favor. Bueno, verdaderamente, después de haber hablado durante tanto tiempo aquí en C5N, en el canal que se ocupó mucho del caso Ángeles Rawson, nos ocupamos mucho, ¿qué les pareció la condena? A mí me pareció que la condena, ¿no es cierto?, era la adecuada, ¿no? Creo que él lo va a aclarar ahora, que más que esto no hay para civiles. Pero sí, no obstante, ¿no?, hablando con la gente, porque yo hablo mucho con las personas, me dijeron, está bien, es la condena máxima, que es bastante dura. Me dijeron, igual me sabe a poco, ¿no? Como que faltaría que lo condenen a más todavía, ¿no? Falta más. Pero lo que indignó muchísimo fue en el día de hoy, justamente, cuando él lo mencionó como momia a su propia víctima. Heló la sangre de la sala. Eso realmente fue una cosa que indignó muchísimo a las personas. A la familia, ¿no? No, a todas las personas en general. Claro. A todas las personas en general. A mí me venían a comentar eso. Vos sabés que hoy tuiteé justamente que por fin se hizo justicia y una persona puso, y si no fue, hay muchas dudas aún. Yo creo que no queda ya lugar a dudas después de una condena, ¿no? Lo que hay es una rigidez en el ego de las personas que tomaron esa posición por primera vez y por nada del mundo lo van a cambiar, ¿no? Monasterski, una cuestión de ego. ¿Hay un lugar a la duda? A ver, este tribunal oral que durante 4 meses juzgó a Mangieri dio la posibilidad de, a diferencia de lo que fue la instrucción, es decir, que se puedan reproducir las pruebas y debatirlas de una manera más integradora. Quedó establecido para el tribunal de que Mangieri es el autor del homicidio y que no solamente el autor, sino que los agravantes que se habían pedido durante lo que fue la instrucción, es decir, la preparación de este juicio, se habían dado. Por ejemplo, el femicidio, el homicidio criminis causa, es decir, que significa de que la mató para ocultar el delito anterior que fue el abuso. También deja abiertas unas puertas para que se investigue a familiares, como la esposa, el primo. Policía, el médico, un perito. Saetón, el primo, se vivió en Campana, que él dijo. Claro, el policía. Y algo muy importante. El que lo guardó, de hecho. Se va a abrir una investigación seguramente por el doctor Canopka, que es el que hizo la primera autopsia. Sí. Que fue vergonzosa. Que la gran diferencia en la primera autopsia y la segunda, que lo que se discutía dónde y cuándo murió. Lo que decía la primera autopsia era que murió en la compactadora. Sí, eso fue terrible. Entonces, si eso no se podía demostrar que no era así, como fue con la segunda autopsia, que desde acá mismo del canal me acuerdo que pedíamos que Rafa opine por ser una persona preparada y conocedora, podía cambiar porque el tema del homicidio podía cambiar a un delito menor, es decir, porque no la mató él, sino que murió a través de la compactadora. Claro. Es decir, al quedar establecido eso, hizo también de que esas calificantes que hacen lo que es hoy una prisión perpetua, es decir, más condena no hay. Es la pena máxima que hay. Es la pena máxima. Ahora, Jorge, hoy escuchaba, dentro de todos los testimonios que se repartieron durante el día, que hay una duda sobre, porque no se sabe todavía, cuál fue la escena del crimen. Claro. Eso, por ejemplo, todavía no se sabe. Si fue en el sótano o con esta investigación, porque no sé. Mira, independientemente de dónde fue, si fue la discusión más grande, si era en el sótano o en el domicilio, yo creo que suena más a real que fue en el domicilio. ¿Sí? En el domicilio. Yo creo que sí. Que fue el que más se limpió. Más lógico. Y aparte porque habían pintado, Claro. había plásticos en los pisos. Grande, sí. Los ruidos generalmente es más fácil que no se escuchen en un lugar abierto que en lo que era en la parte inferior. Pero no es lo más importante para esta investigación. Yo te voy a decir que en algunos casos ni siquiera aparece el cuerpo de la víctima y hay gente condenada por homicidio. Sí. Es decir, se sabe que fue ahí. Uno lo que hace en un juicio oral es reconstruir y nunca se puede reconstruir de una manera 100%. Exacta. Lo que uno hace es a través de pruebas generarla a través de la sana crítica, a través de un criterio lógico y sustentado en pruebas, llegar a la convicción de los jueces. Después de que había aparecido ADN en las uñas de Ángeles, ADN de Mangieri. Sí.
también, ¿cabe lugar a la duda, a seguir dudando después de que ya apareció el ADN de la víctima en las uñas? Mirá, perdón, ¿el ADN del asesino en las uñas de la víctima? Históricamente, en los juicios, los testimonios, los llamados testimoniales, los testigos ya sea de cargo o peritos que intervinieron, eran los que tenían más relevancia. Hoy en día las pruebas que tienen más fuerza son las pruebas científicas. Claro. Una prueba como el ADN es una prueba indubitable. Por eso, hicieron varias, además no una sola. Lo único que acá estaba en discusión era, según la defensa, de que cómo se había hecho ese proceso de análisis de ADN. Bueno, por eso se le investiga a Méndez, que es uno de los cuales tuvo que hacer los estudios en ese momento, que tienen un nombre, que no me acuerdo ahora. Se hablaba de plantación de ADN. No. Sí, y de... Pero hay que decir también de que estas nulidades, que fueron rechazadas todas, fue lo primero que estableció hoy el tribunal, fueron también rechazadas por el juzgado de instrucción, por la Cámara de Apelaciones, por la Cámara de Casación. Es decir, es el cuarto órgano jurisdiccional que dice que considera que no hay nulidades. Esto no implica, este fallo va a ser apelado, es decir, no va a estar firme todavía. Va a ser muy importante la lectura de los fundamentos, porque ahí se va a poder valorar cómo se tomó en cuenta lo que decía la querella, es decir, la familia, y cómo se tomó en cuenta lo que decía la defensa. Cada detalle, lo que se pedía, lo que decía Y eso es lo que va a dar los elementos para que puedan apelar. Ahora, vos debes tener mucha experiencia en este tipo de casos, ¿no? Y en juicios de este estilo. Me llamó muchísimo la atención, y acá también lo involucra Hugo, el rictus de Mangieri. No le pasaba nada. Impoluto, el tipo estaba... El acusado estaba como si nada, como si estuviese en su casa mirando una película. Yo lo voy a dejar al maestro que miraba conteste los acá. ojos al juez. Sí, lo que pasa es que se trata de un psicópata, y el psicópata tiene escasas emociones. Básicamente tiene dos, el entusiasmo, ¿no es cierto?, y la ira, más que eso no tiene, ¿sí? Y después son seres casi vacíos de emoción. ¿Qué es lo que expresa esa cara? Ahí la vemos. Y esa cara tiene esa particularidad, ¿no es cierto?, muy interesante en la psicopatía, que muestra ese lado claro que es el que se muestra a la gente. Yo soy el portero, soy amable, los ayudo, y después está la otra cara oscura, que por un artificio de iluminación salió perfecto ahí, ¿no? Sí. La doble cara, ¿no es cierto?, del rostro del psicópata y la cara visible. Ahora, es muy raro, y esto ya también por ahí se ha hablado, que Mangieri descubra su forma después de tantos años. No, eso no es así. El psicópata... No había psicopateado a otra persona, no había atacado. No sabemos. Claro. El psicópata es de siempre. No lo sabemos. O sea que no sabemos qué pasó antes. Hubo varias denuncias de mujeres que decían que él le gritaba cosas. Claro, que Sí, pero que a los y que fines les de daba este juicio caramelos. lo importante es esto, pero un psicópata no se inaugura con un crimen de esta naturaleza. Y con la edad que tiene un hombre Claro, mayor. hombre. Nosotros lo que podemos decir que para la justicia, por más que no esté la sentencia firme, es por el primer delito que se lo condena. Claro. Sin que esté firme, pero hay una condena. Eso no implica, a ver, ni de manera afirmativa, pero de manera tampoco negativa, de que no ha cometido otro delito de estas características. Lo que uno sí se puede poner en práctica y pensar de que si hay 3 o 4 mujeres que declararon de que sí han sido de alguna manera perseguidas por Mangieri, hablamos de que una persona que no tuvo un hecho ese día que lo hizo reaccionar de una manera que no tiene explicación. Claro. Y si hubiera sido así, también lo habría explicado en la indagatoria. Claro. Igual cuando decir, uno escuchaba lo que explicaba el abogado de la familia de Ángeles, que ella se defendió hasta último momento, que le pegó, Sí, que claro. es terrible lo que cuentan, inclusive el testimonio de la madre, ¿no? Cuando tuvo que ir al SEAMSE y que dijeron, una de las amigas, una de las madres del dolor, dijo, ¿es necesario que vos estés acá? Y ella dijo, mi hija estuvo acá, ¿por qué no voy a estar yo acá? O sea, es muy fuerte todo, pero lo que te decía recién, el momento en que explicaban en el juicio y estaba la madre ahí, cómo la hija se había defendido, como Ángeles se había defendido y le había pegado y lo había arañado. De hecho, De todos modos, Fortísimo, fortísimo. todas las muestras de la defensa de la niña están en todo el cuerpo de este hombre, ¿no? Claro. Bueno, que él Que de él- hecho él lo se va- negaba, ¿te acordás? Él Según decía que la el- policía era la que le había provocado Claro. las lesiones. No, claro, sí, Bueno, pero después vieron que eran sobre lesiones, una Exacto. lesión sobre otra. se abrió una causa ahí donde tampoco se pudo probar esas lesiones que él dice que fue
agredido. Ahora, con todo el resto, con la mujer de Mangieri, con el primo de la mujer, con el médico, ¿en qué situación pueden quedar ellos? A partir de hoy, ¿qué es lo que dijo el tribunal? Se extraen testimonios. ¿Qué significa esto? De sus declaraciones le van a llevar esas declaraciones a un juez diferente a este tribunal que lo juzgó para que analice si la conducta de ellos puede encuadrar en algún tipo de delito. Se verá si ese delito es falso testimonio, si es una participación en el hecho. Siempre se discutió si Mangieri pudo hacer solo todo. Bueno, eso también, Claro, que era la otra pregunta que tenía. Entonces, a partir de ahora se abren 4 o 5 investigaciones en las cuales se va a tratar de llegar a esa verdad, que es difícil, porque es reconstruir algo que pasó Hace más de 2 años. 2 años. y entre muros. Tal cual. Pero, evidentemente, yo creo que algunos de esas personas que se mencionó hoy va a tener que dar serias explicaciones, y ojalá que sea así. Porque este caso, de alguna manera, indignó a toda la sociedad. Es decir, y no hay que enojarse tampoco con la defensa. La defensa hace su trabajo, hizo un trabajo técnico, consideró que era mejor plantear las nulidades que encontraba que no se cumplían algunos requisitos. Por ahora no fue esto escuchado por la justicia, no quita que otro tribunal pueda entender que sí. Sí, obvio. Pero la íntima convicción, por lo menos desde lo moral, es que es el autor, y jurídicamente también, porque hoy en día no se puede probar ninguna nulidad. Claro. Tal cual. Recién Marietán decía que era una persona enferma, un psicópata. No, el psicópata no es un enfermo. No es- por eso, porque si no, no se puede declarar es la una manera insanidad. de ser, así que entra perfectamente como imputable. Imputable. No le cabe el artículo 34. Eso te iba a preguntar, Hugo, porque no, si no es una enfermedad. Lo es hizo una manera de ser. 100% consciente de lo que estaba haciendo. Consciente, sabiendo lo que hacía, podía manejar sus actos y comprender lo que hacía. Una frialdad. Algo que hay que tener en De cuenta. hecho, lo vimos ahí, nosotros vimos en el juicio, Claro. la parte imperturbable de este hombre, manejando la gestualidad, todo. Hasta se dormía. Pero Sí, no, sí. no solamente en este delito, porque la gente lo ve como imposible la figura de él, Sí. autora de algo Del gordito tan... bueno. Claro. Pero en todos los delitos, cuando se investiga, uno descubre una doble cara. El mejor ejemplo es el estafador. Sí. Es una persona seductora, Sí. entradora, que abusa de esa confianza y termina quitando eso tuyo. Bueno, el uruguayo, ¿te acordás? El Tal que cual. tomó el Banco Río, que vos lo Vitete. veías, Vitete. Vitete Decís, Sullanes. ¿cómo puede ser? Entonces, Divertido, Claro. tenés una charla con él, te morís de risa, te tira chistes y Claro, todo. es agradable. Sí, Claro. es agradable, tal cual. Ahora, este caso, más allá de ahora, bueno, tener una condena y que Ángeles pueda descansar, entre comillas, en paz, Sí. porque todavía falta mucho para la investigación, sentó en la sociedad un estudio de lo que estábamos viviendo, ¿no? Desde qué lugar uno ya perdió esos valores, que era la confianza, el señor que te ve salir de tu casa durante muchos años, desde que eras chiquitita, te ve crecer y de buenas a primeras te ataca. Se perdieron todos los valores en este caso, y en este juicio en particular, apareció la mentira, el fraude, la estafa, todo. yo creo que eso sí quedó reflejado, pero hay algo todavía más peligroso. Si este caso no habría tenido la mediatización que tuvo, Sí. nos habríamos quedado con la autopsia del doctor Canauca. Sí, tal cual. Es decir, habría quedado de que murió en la compactadora, y si eso quedaba demostrado como firme, siendo tan fuerte generalmente el peso que tiene la pericia del cuerpo médico forense, porque es casi imbatible, Sí. es lo que toman los jueces, los peritos de parte, es muy raro que puedan dar vuelta a alguna opinión así. Entonces, también eso demuestra de que hay que algunos estándares, mejorarlos, cuidarlos. Bueno, ¿te acuerdas que Pero Canopca sí. había dicho que no tenía lesiones Paragenitales. Paragenitales, claro. Se jugaba Y por que eso. después resultó tenía los moretones Sí, sí. En las y piernas, intentó abrir las piernas. de esta forma. No o sea, llegó a violarla, una ¿no? No locura. llegó a penetrar. No. a penetrar. No. Sobre esa pregunta que hiciste es muy interesante, porque sí que lesionó la confianza sobre personas que uno tiene una plena confianza. ¿Cuántas veces te han dejado La llave al encargado. Yo le digo la te llave vas al de encargado. vacaciones, por las dudas haya un desborde de agua, lo que sea, y sin embargo ahora creo que se pensará un poco más, ¿no? Sí.
Sí, 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 esto es algo que a mí me llamó la atención y que vos, Hugo, además trabajás mucho en un artículo que está muy bueno para compartirlo con todos, que tiene que ver con el 10 de junio, que fue la fecha en donde muere Ángeles, trabajando y sumando voces para que sea el Día de la Dignidad. Contame eso. Claro. Contanos, va. Yo pienso que esta niña ha hecho una batalla feroz, una batalla digna para conservar, ¿no es cierto?, sus propios valores y que nadie se los atropelle, aún a costa de su propia vida. Ha sido una mujer digna, entonces quería proponer como el Día de la Dignidad, ¿no?, que no tenemos un Día de la Dignidad en Argentina, sea el 23 de octubre, porque ella nace el 23 de octubre del 96, ¿no? Por la forma en que se comportó, si uno analiza la vida de ella, porque para establecer una persona que dé un antes y un después en el terreno de la dignidad y postular su día, uno tiene que investigar un poco antes. Y ha sido una chica sin estridencias, ¿no? Una buena hija, una amada por sus compañeros, muy buena compañera. ¿Te acuerdas el día que desapareció la cruzada? Yo me acuerdo que en el canal estaba en la puerta saliendo al móvil y una nenita con uniforme vino, por favor, este volante, péguenlo, pueden difundirlo, desapareció una compañera. Llamamos a seguridad, a producción fue, buscó el afiche, vinimos, lo pusieron al aire, me acuerdo patente ese día, mirá vos, y a los 3 días creo, 2 días Sí, y al fin y al cabo después encontramos esa noticia horrenda, ¿no? Y aparte hay que recordar, el cuerpo de Ángeles también apareció de casualidad. Sí, porque le encontró... poco tiempo antes habían cambiado el sistema de reciclaje de lo que es el lugar de hallazgo. Es decir, si eso había pasado quizás 6 meses antes, nunca habría aparecido el cuerpo. Inclusive no le encontró un empleado del SEAMSE, sino que le encontró una persona que estaba hurgando en la basura que ya habían tirado en el parque del SEAMSE, ¿no fue así? No, fue dentro de la cinta. En la cinta, fue en la segunda cinta. Sí, fue un empleado que vio una zapatilla primero, después vio una prenda y ahí frenó la cinta y dijo, no, pará, porque acá pasa algo. Cuando se dio cuenta era Ángeles, era la chica desaparecida. Ya había pasado por la cinta del SEAMSE en Colegiales, fue en camión al SEAMSE de... Sí, estaba en el paso 2. Claro. Estaba en el o sea paso que ya 2. había recorrido varios pasos, pasó por varios lugares. Fue algo que a mí me queda como que fue muy, pero muy planeado, tranquilo. Totalmente tranquilo, consciente. Sí. Con conocimiento del mecanismo. Sabía pero igual la basura, ¿no? Él era el encargado y él sacaba la basura todos los días. Él en realidad nadie lo controlaba. hizo lo que hacía siempre. Su tarea. Por eso el tema de la cosificación, de tratarla a Ángeles, y está bien el tema del femicidio. Como basura. La trató como una basura. Este hombre trató como una cosa que se tira a la basura. Y eso es lo que hizo finalmente. Bueno, pero es que el psicópata hace eso. El psicópata trata a las personas como cosas, las cosifica. No son personas, es algo que él manipula. Y cuando se aburre, la deja. Eso es lo que hace, ¿o me equivoco? Tal cual. Y este es un caso extremo de cosificación porque la tiró como una basura, ¿no? Claro. Pero supera el tema del femicidio, porque acá se trata de un psicópata que hace una acción psicopática y mata a esta chica. Es técnicamente un femicidio por su condición de mujer, ¿no es cierto?, la mata. Pero también puede ser un femicidio, un crimen pasional, pero acá está el ingrediente de algo atípico, distinto y casi monstruoso que es la psicopatía. Claro. No perdamos de vista porque si no englobamos inadecuadamente el tema, ¿no? Lo reducimos. El tema, ¿por qué se llama como agravante homicidio criminis causa? Porque su intención primitiva era violarla, abusar sexualmente. Y la termina matando, ¿por qué? Porque lo iba a reconocer. Claro, y sí. Iba a decir quién era. Hay otra cosa más. Lo iba a denunciar. Entonces, ahí es donde decimos, no sabemos si este hombre, en otra ocasión donde no podía ser reconocido, tuvo otra acción parecida o no. Sí, tal cual, eso es cierto. Bueno, había vecinas, gente que vivía en el mismo edificio, como también mujeres que vivían en los edificios aledaños, que decían que les decía piropos, que les regalaba caramelos, que los invitaba a comer a veces, esas cosas, como que se hacía el pícaro. Pero a uno le puede pasar también. A mí eso es lo que me alertó, ¿entendés? Lo que prendió la luz de alerta en todos es que en general pasa eso. Por eso te da el ejemplo del estafador, y así te lo puedo dar con otros delitos. Es decir, hay que entender que la sociedad hoy en día ha cambiado
pasa mucho con los ciberdelitos en internet. El ejemplo que se trata de dar, es decir, ¿vos dejarías a tu hijo a las 3 de la mañana por la 9 de julio? No. Bueno, dejarlo con una computadora conectado a internet solo en un cuarto es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Bueno, claro, lo que pasa es que en la cabeza de uno no cree que es lo mismo. Por eso. No te das cuenta de eso, no lo pensás. No, pero hay que empezar a pensarlo porque no vimos una sociedad que es todo rosa, sino que es complicada. Es complicada, es compleja. La legislación argentina, te puedo decir de que se ha ido adecuando desde el año 2010, 2012 a lo que es la protección de la mujer y a lo que es la violencia. Falta trabajar, pero se ha hecho mucho. Es decir, por eso también podemos conseguir hoy en día una sentencia con este tipo de agravantes. Bueno, ayer justamente hablando de la violencia, charlábamos con Laura Miller, que ella fue víctima de violencia de género y que recién nos tomamos a chiste esto, que el acusado, o sea, su expareja, tenía que ir a declarar. Se presentó a declarar, pero tiene la posibilidad de no hacerlo. Entonces dijo, yo acá estoy, pero no voy a decir absolutamente nada. Bueno. Y se fue. No puede autoincriminarse. No, hay algo que es, en cualquier delito, cuando una persona está imputada, lo llaman una declaración indagatoria. Esa declaración indagatoria, uno de los derechos que tiene el imputado es declarar o no hacerlo, sin que eso implique una presunción en su contra. Claro. A ver, después están los elementos de prueba para resolver esa situación. Porque hay que explicarle a la gente que la declaración indagatoria en realidad es un derecho de defensa que tiene el imputado. Es el momento adecuado para decir, esto que me están acusando no fue así, yo no soy el autor, que es lo que podría haber hecho Mangieri, no lo hizo. Bueno, él dice que, de hecho, su ex abogado, Pierri, decía que él era inocente, que él no hizo nada de lo que lo estaban acusando, que él no la había matado, que tampoco la había abusado, que estaban virando la investigación para otro lugar, que había otras personas involucradas en ello. Y eso se mantuvo durante mucho tiempo. Lo sostiene ahora Pierri, hoy lo escuché hablando ayer. Yo conozco el trabajo que hizo Miguel, lo conozco personalmente, es decir, él planteó una estrategia de encontrando que había defectos legales, que no se habían cumplido requisitos, protocolos, y obviamente que a veces el no cumplimiento de esos protocolos traen como consecuencia, para decirlo sencillo, que no sea válido el proceso. La justicia hasta esta etapa entendió que no, que es todo válido. Quedan otras instancias donde se va a revisar eso. El tema del abandono de la causa por parte del doctor Pierre, al cual le mandamos un abrazo, nos está mirando, iba a venir hoy el programa pero no pudo. ¿El abandono de la causa tiene algo que ver con que no haya podido seguir con una defensa porque era una... No, por lo que a mí me manifestó, fue una cuestión personal de él, de llegar hasta esa etapa, y no tuvo que ver con cuestiones técnicas. Y mismo el doctor Tenca, que hace una presentación en lo que es la etapa oral, más que nada, es estrictamente técnica, donde él considera que no se han cumplido determinados requisitos. Volvemos siempre con lo mismo. Y va a haber unas instancias superiores que van a evaluar eso. Sí, tal vez quedó medio raro el abandono del caso por parte de Miguel, porque él había dicho, si se llega a comprobar que Mangieri le tocó un solo pelo a Ángeles Rawson, entonces yo abandono la causa. Claro. Si Mangieri es la persona que abusó o que la tocó o que la mató, él había dicho eso, abandono la causa. Justo se dio el abandono en el momento en que ya se conocían los datos de ADN de la uña de Ángeles. Y hay que ver, ¿no es cierto?, qué diálogo tenía, ¿no?, el abogado con su defendido. Dijo que habló solamente 8 veces él y que fue el que más habló. Está bien, igual yo te voy a decir una cosa. Lo que importa es lo que está en el expediente. Obviamente que es importante el contacto con el imputado, pero las pruebas eran muy fuertes. Pero uno cree, como televidente, yo por ejemplo, que él estaba todo el tiempo hablando con su abogado, que se hablaban varias veces. ¿Qué es lo que uno haría en realidad? Claro, en realidad con el abogado lo que uno hace es contarle cómo fueron los hechos, y el peor error que puede cometer un imputado es mentir a su abogado. Pero una vez contado y relatado cómo fueron los hechos, el que hace una defensa técnica es el abogado. ¿Puede que lo haya convencido Mangieri a él de su verdad? Hay que ver que los psicópatas... ¿A Pierri decís vos? Mangieri a Pierri, haberlo convencido de que él no la había matado. Hay que ver que los psicópatas son muy persuasivos y pueden, digamos, convencer hasta el más pintado. Claro. Pierri es una persona de muchísima experiencia y tal vez, no digo en todo el proceso, en primera etapa a lo mejor
lo persuadió de algo, ¿no? Pero después no, obviamente, en algún momento el abogado se da cuenta, ¿no? Y lo que pasa es que las pruebas ya estaban. Claro. O sea, es lo que decíamos hace un ratito nada más. El ADN ya lo dijo. Era el ADN de Mangieri, punto, se terminó. No había Y mucho hay que más. tomarlo que para la justicia es válido. Exacto. Entonces, y es una prueba irrefutable. ¿Fue un juicio rápido? ¿Cómo fue? ¿El tiempo estuvo bien? Sí, obviamente son juicios extensos. ¿Puede que se haya acelerado el juicio por la exposición mediática del mismo? No. Estuvo dentro de los plazos lógicos. 5 meses. Sí, pero racional hasta el tiempo de elevación a juicio. En eso no... ¿Demora siempre tanto tiempo? Pasaron casi 2 años, 2 para años que para el juicio que- comience. A ver, yo te digo que en Capital Federal es un plazo lógico y razonable. En Provincia de Buenos Aires probablemente en algunos departamentos es más extenso. Más largo. Por Eh, ejemplo, el caso Candela, que es muy anterior, ¿se hizo el juicio de eso? el juicio Candela, no, se hizo. no, Fue muy no se anterior. le va. Claro. Y es en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y todavía no se hizo juicio, es A ver, cierto. pero hay varios ejemplos. Mira, yo tengo ahora en octubre, patrocino la defensa a los intereses del particular damnificado de la familia de Susana Leiva, caso que vos cubriste. Sí, me acuerdo. La mujer que... Loma de Zamora, ¿no? En Loma de Zamora, que fue un femicidio. Sí, Que la enterró en el patio de la casa. La enterró en el patio. Sí. En octubre va a ser el juicio oral y pasaron alrededor de 2 años también. Es un caso también que tuvo mucha repercusión. Vos defendés a la No, familia de ella, ¿no? Yo patrocino la defensa, es decir, a la familia, no al imputado para que la Claro, gente entienda, claro. sino que vamos también con la figura de femicidio, prisión perpetua, con agravado porque era un homicidio, eran convivientes. Y el plazo más o menos se tardó porque a veces las pericias no están los reactivos, Claro. porque nombran un psicólogo y tienen otras audiencias y se postergan. El caso de que sea mediático un caso, yo creo que Ayuda. ayuda mucho. Obviamente que ayuda para que a ver, vuelvo por tercera vez, quiero remarcar porque es importante. Si este caso no habría sido tan mediático como el de Ángeles, nos habríamos quedado con la primera autopsia. Claro. Y probablemente Qué bueno la que los medios sentencia- sirvamos por lo menos para eso, ¿no? y la sentencia de hoy seguramente no habría sido esta. No, hubiera sido muchísimo menor. Entonces, Sí, muchísimo porque menor. Tenca, en su alegato, una de las... él pide la absolución por considerar nulo el proceso, pero también habla de lo que se llama dolos generales. Él considera de que hubo una de las posibilidades era una tentativa de homicidio en un concurso con un homicidio culposo, es decir, que terminó muriendo en la compactadora, que él no la mató. Eso era la tesis que sostenía este médico. Sí. Y lo que tiene también, yo creo que una complicación que puede llegar a tener este profesional, que en el momento de ir a declarar en el juicio oral, no rectificó su posición. Claro. No, claro. la mantuvo. La mantuvo. La mantuvo. Ahora, frente a eso, ¿puede quedar preso este profesional? ¿O le retiran la matrícula y listo, ya no puede ejercer? No, ¿Cómo es el generalmente tema? cuando hay una conducta y una condena, en este tipo de casos donde podría ser, si es solamente una mala praxis, es decir, no hubo una intención, generalmente trae inhabilitada la matrícula para ejercer Claro. el cargo, y más siendo un funcionario público. Esto no quiero decir que va a pasar, digo, se debe investigar, y de ser así, obviamente que trae aparejado como consecuencia, aparte de una pena en suspenso o de cumplimiento efectivo, realmente el doble de la condena es por la suspensión y a veces hasta lo inhabilitan para ser funcionario de por vida. Y con respecto a Mangieri, ¿puede que la condena de él se baje en los próximos años, que le reduzca la pena? Que... Esto en 30 días aproximadamente se leen los fundamentos, creo. Agosto, ¿no? Sí, en agosto, 17 de agosto creo. que. Fin de septiembre dice, bueno, va a quedar firme o lo van a apelar, que probablemente la defensa va a apelar. Yo creo que la querella no va a apelar porque le hicieron lugar a lo que ellos su pedían. pedido. La fiscalía hay una diferencia, pero creo que también va a consentir la sentencia. Pero si lo apela, le pueden bajar. Claro, ahí esa es la explicación. ¿Cuál es el tribunal superior que sigue? Es el de casación. Claro. El Tribunal de Casación se va a tomar, como es una condena que está de alguna manera no firme, pero a través de un juicio oral, no va a ser una revisión rápida. Claro. Estamos hablando de que puede pasar 1 año y medio aproximadamente para que haya una revisión. Puede confirmar, puede rechazar y no tratar. Y por encima de eso, más allá si mantiene esa calificación, estos agravantes de prisión perpetua, o lo considera que es un homicidio simple, después se va a apelar a lo que es a la Corte Suprema de Justicia.
Hay que ver si la Corte trata, porque también puede entender que tuvo lo que se llama la doble instancia, es decir, que fue juzgado por el tribunal oral y revisado por la casación. Una vez si es aceptado por la Corte o rechazado, también podría ir a tribunales internacionales esto. Ah, ¿también? Pero y entre todo este transcurso de que va a casación, después a la Corte Suprema, a tribunales internacionales, lo que fuere, sigue preso. En este caso puntual sigue preso. Diferente fue, no sé si se acuerdan, el caso del padre Grassi. Claro, sí. Por eso se preguntaba, porque él estuvo en libertad. Claro, en su casa, pero sí, en libertad. Sí. Yo creo que este caso no va a cambiar su situación procesal en relación a lo que es la detención y va a seguir detenido. Es que es lo que correspondería, y de última, si se llega a hacer efectiva la baja de la pena, una vez que pasen a todos los tribunales nacionales, internacionales, lo que fuese, bueno, se le computarán entonces los años que ya estuvo preso, sí. Pero es lo que corresponde que esté detenido. Yo creo, entiendo de que hasta que lo único que puede llegar a pasar es que algún tribunal superior entienda que hay una nulidad que haga, que es muy complejo porque, repito, ya por 4 instancias ya fueron rechazadas. Sí. Que técnicamente la defensa es correcto, es decir, no digo que está mal que lo hayan planteado, sino que era parte de la única estrategia defensista que encontraron o la más adecuada. Pero va a seguir preso este hombre, es una persona que uno hoy miraba al padre de Ángeles y a la madre y decía el temple que han tenido esa gente para... Que fue hasta discutido, me acuerdo al principio que decían, la madre no puede ser que no se le caiga un arma. Cada uno reacciona a su manera, pero ¿te acordás que hasta se dijo eso? Bueno, yo recuerdo que estábamos aquí cuando la mamá habló, cuando la abuela habló. ¿Te acordás? Que la abuela estaba muy tranquila, a nadie se le cayó una lágrima. Bueno, esos fueron los factores que determinó que la sociedad adoptara simbólicamente a esta chica, que eso pasó porque la madre, digamos, dijo palabras totalmente inadecuadas en su momento. Porque estaba fuera de sí. La abuela, ¿no es cierto?, también, y de pronto, digamos, el padrastro sale con ciertas cosas también un poquito... Sí, raras, fue todo raro esa Entonces parte. Como que la sociedad vio que como que está desprotegida a esta situación y como, entre comillas, simbólicamente, como la adoptamos todo, por eso también ese apego. Y el otro factor, ¿no es cierto?, que importante es que ocurrió el hecho inédito de que una chica la tiren a la basura, ¿no? Sí. Eso también fue muy conmocionante, ¿no? Yo creo que tuvo que ver también... Hay algo que es una realidad, ¿viste? Vos que venís del interior, ese dicho de Dios está en todos lados, pero tiene en Buenos Aires. Este es un caso de una chica de Palermo, clase media, entonces mucha gente sintió identificada de que le podía pasar. Sí. Tuvo que ver también sociológicamente, digo, un análisis diferente, de que estaba muy cerca donde había muchos medios de comunicación, entonces eso era en una primera instancia... la información mucho más fácil de seguirla. Bueno, la Casa de Ángeles está a 5 cuadras de este canal, del Canal América está a 10 cuadras. Entonces yo creo que sociológicamente este es un caso donde se dieron muchos factores. Porque, es decir, las horas de transmisión que hubo. Pero bueno, eso dio la posibilidad de una segunda autopsia que cambió. Sí, absolutamente. Y lo loco además que nos deja como mensaje, esto que vos decías, ¿vos dejás a tu hijo solo en la 9 de julio? No. ¿Lo dejás mirando a la computadora? Sí. Ahora, ¿qué pasa con que tu hijo sale del edificio tranquilo a hacer una clase de gimnasia y vos crees que tu hijo va a volver? Fue a la escuela a 4 cuadras, la práctica de gimnasia. Era la clase de gimnasia y volver. Claro, y eso no estás dejándolo solo a las 3 de la mañana, el 9 de julio, ni a las 3 de la mañana mirando la computadora. Acá se encontró con una persona perversa. Que estaba en su propia casa, porque ella salió y volvió. Típico, ¿no? Alguien que debe controlar y cuidar se convirtió de pronto en el agresor, ¿no? Eso es tremendo. Y eso también marcó un antes y un después en toda la sociedad, también para hacer un estudio sociológico de esto. Son personas frías. Yo te ponía el caso de Susana Leiva, el marido... que era encargado, salía a decir a los medios que estaba desesperado buscando a su mujer. Claro. Durante 3 días, sostener hablando delante de los medios. Bueno, ¿te acuerdas de Mancheri también, en la puerta, la cara que tenía, se paró con la cara de... Que en ese momento ya estaba con la herida de la cara. Sí. Estaba ya lastimado. Claro, ya la había matado, por supuesto. Sí, por supuesto.
Y entonces, sí, él está imperturbable ahí, nosotros, aparte llevando y trayendo a la gente que estaba haciendo la investigación por todas las partes del edificio. ¿Vos estuviste la noche Sí, esa cobertura? sí, estuve todo desde que empezó hasta que terminó. Bueno, él los ayudaba a ustedes. A nosotros, así, en este lugar, nos decía, ahí ese es el departamento, es el primero que está cuando vos estabas en la puerta, este es el departamento de ella, ya está el ascensor, él nos explicaba Conectá todo. los cables por acá, mira acá tenés una toma, fíjate acá. O sea, corramos los cables para Rubén que... Suárez, nuestro compañero, fue el que tuvo la imagen de Mangieri saliendo, perdón, Francisco Urrutia, Sí. saliendo por primera vez cuando lo habían detenido, y cuando lo veíamos nosotros, pero si este es el encargado, decíamos nosotros, Claro, estuvimos anoche con porque él. Hay que ver la capacidad de controlar sus emociones y de controlar los actos como para hacer como que estaba sirviendo a ustedes y sabiendo él que era el asesino, ¿no? Ojo, también esa cabeza... Es el mismo No, paralelo del no. otro caso que hablábamos recién, es decir, hablar con total impunidad y Claro. sosteniendo una verdad que no existe, es decir, no existe para lo que fue la realidad, pero en su cabeza tiene una frialdad impresionante. Extrema. Marieta, perdóname, ¿a quién le proponemos que el 23 de octubre, el día del nacimiento de Ángeles, sea... Al Congreso hay que proponer Al eso. Congreso. Hay que hacerlo lo suficiente como para... Porque este es un ejemplo, digamos, puro, Ajá. ¿no? De dignidad. Hay muchos ejemplos que hemos tenido en Argentina, pero este es un caso puro. Y entonces sería una muy buena oportunidad como para empezar a remarcar ciertos valores, nosotros que son básicos. La dignidad es el primero. Y después seguirán otros valores, ¿sí? Porque esta chica ha hecho, digamos, todo lo posible hasta entregar su vida por mantener sus principios y su condición, que es, también la dignidad está relacionada con el entorno, ¿no es cierto?, con la cultura. Es lo que se espera de una joven, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, ese hecho de dignidad puede ser un ejemplo muy bueno como para determinar el Día Nacional de la Dignidad que tenemos y de paso reverdecer, ¿no es cierto?, los valores que tenemos que tener todos. Buena iniciativa. Muy bueno, muy bueno. Bueno, nos deja algo de un sesgo de tranquilidad saber que le dieron perpetuo a Mangieri y que se hizo justicia, ¿no? Por Ángeles que ya, bueno, ahora. Y que se va a seguir investigando. Y eso es lo mejor. Esperemos ahora, eso sí, que la investigación sea rápida también, ¿no? Lo que sigue. Y que si realmente hubo gente que colaboró o tuvo una participación, se pueda esclarecer. Exacto. Ojalá. Exacto. Yo creo que eso va a ser lo que a la familia le va a terminar de dar, no sé si paz, pero saber que Tranquilidad, realmente al menos. de que no quedó eso inconcluso. Que no quedaron responsables afuera. Exactamente. Sí, Yo porque creo que... la mentira en algún momento tiene que salir a la luz. O sea, se tiene que hacer realmente, la mentira tiene pata corta y tiene que salir. O sea, tiene que salir lo que dijo la mujer de Mangieri, el tema de la sube, el tema de los viajes, la mujer que limpiaba, bueno, el primo de la mujer de Mangieri, Claro. todos tienen que salir. Ahora, la mujer de Mangieri o está totalmente convencida que él no fue o lo está encubriendo No, hay demasiado bien. hay que ver una característica que tiene esta persona. Mangieri es un psicópata. Sí. Y el que convive con un psicópata es una complementaria, es prácticamente una esclava psíquica. Pero ¿sí? ella no le falló ningún lunes y jueves, que son los días de visita No, desde bueno, el momento... los esclavos son así, no fallan absolutamente en nada, ¿no? Aún sabiendo que él la violó y no la es mató. ofensivo ni discriminativo lo que estoy diciendo, sino que es una cuestión técnica, Sí. del psiquismo técnico, no es una cuestión de discriminación ni peyorativo, sino que el psicópata trabaja tanto con la cabeza, lava tanto el cerebro, que al final la persona termina, digamos, no siendo ella lo que quiere hacer ella, sino haciendo lo que el otro quiere. Eso, en ese sentido, técnicamente es esclavo psíquico, ¿no? Nada más. Por eso se complementa. Por eso se complementa. Por eso se complementa. Bueno, muchísimas gracias Hugo Marietán por haber venido, muchísimas gracias Jorge Monasterqui. Un placer. Placer. Y lo vamos a seguir llamando, siempre que tengamos algún tema policial. No, y además tenemos que ir recorriendo cómo sigue la causa de Ángeles, ¿no? Y seguramente van a volver a hablar con nosotros de todo esto. Un placer. Muchas gracias. No, por ¿Hacemos los títulos? Sí, por supuesto, los títulos de la 1 de la mañana en C5.